Alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana, bendita la mañana que trae la gran noticia de tu presencia, joven, en gloria y poderío, la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que por la acción del Espíritu Santo ha resucitado a Jesucristo, rompiendo para siempre las ataduras de la muerte y del pecado, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, la Eucaristía es lo más santo que tenemos en la Iglesia, porque en la Eucaristía está contenido todo el bien de la Iglesia, que es Cristo mismo, que nos dice que sin Él no podemos hacer nada. Por eso, conscientes del don inmenso de la Santísima Eucaristía en nuestra vida, preparémonos para celebrarla como conviene, recurriendo inmediatamente al arrepentimiento para reconocer que somos pecadores y que en todo momento estamos necesitados de la gracia, de la luz y de la misericordia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, con tu familia santa y protégela benignamente, de manera que a quienes concediste la gracia de la fe, les otorgues también la participación eterna en la resurrección de tu unigénito.
el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Aleluya,
Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, en Jesucristo nuestro Señor, hoy Jesús en el Evangelio se nos ha presentado como el pan que da vida. Y fíjense que al escuchar, contemplar y meditar con profundidad esta frase de Jesús, fíjense que inmediatamente tenemos que caer en la cuenta de una cosa. Porque fíjense que nosotros, los seres humanos, nosotros no podemos vivir sin alimento, sin pan, sin alimento, sin bebida, nosotros no podemos vivir. Y entonces vean que Jesús, al decirnos que Él es el pan de vida, nos está diciendo con esto que únicamente nosotros podemos tener vida, pero la podemos tener en Él, porque resulta que el corazón del hombre está hecho a la medida de Dios. Por lo tanto, el único que puede llenar y satisfacer absolutamente todas las necesidades del hombre es Dios mismo, porque el corazón del hombre está hecho a la medida de Dios. Y con esto Jesús entonces nos está diciendo que nosotros sin Él no podemos vivir. Él es nuestro alimento, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra vida. Y entonces la respuesta que nosotros tenemos que dar ante esto es precisamente una respuesta llena de fe. Y por eso vale la pena que recordemos que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, porque fíjense que la fe como don, como regalo de Dios, tiene un doble movimiento. Dios nos regala a nosotros la fe viene de Dios, y aquí está el primer movimiento, el movimiento descendente, para que nosotros con el don de la fe que Dios nos ha dado, entonces nosotros
podamos reconocer a Dios como nuestro Padre, como nuestra vida, como nuestra salvación, y nosotros con esa fe podamos entonces responderle al Señor, teniéndolo en nuestra vida como el fundamento, el sentido, la fortaleza, la plenitud de nuestra vida. Por eso vean que hoy Jesús, al decirnos en el Evangelio que Él es el pan de vida, inmediatamente Jesús también nos dice, claro, que para poder tener vida en Él es necesario que nosotros lo veamos, o sea, que nosotros lo contemplemos con ojos de fe, que nosotros con toda confianza vengamos o vayamos a Él. Y se dieron cuenta de lo que Jesús decía al respecto: el que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque precisamente la voluntad del Padre es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Y resulta que Dios nos ha dado a nosotros a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Y entonces, si nosotros contemplamos, vemos a Jesús, nosotros vamos donde Jesús y nosotros creemos, o sea, ponemos únicamente la confianza en Él, resulta que así se cumplirá lo que Jesús nos decía al inicio del Evangelio, que Él es nuestro alimento, que Él es el que le da fortaleza y sentido a nuestra vida. Él es nuestro alimento. O sea, nosotros tendremos vida mientras caminamos por este mundo. Y se dieron cuenta que también Jesús nos decía por 2 veces en el Evangelio de hoy que la voluntad del Padre es de que todo aquel que viene a Él lo resucite en el último día. O sea, que el designio del Padre a través de Jesucristo en favor de nosotros es que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Ese es el designio del Padre, esa es la voluntad del Padre, que a través de Jesucristo su Hijo nosotros tengamos vida y vida que se prolongue hasta la eternidad. Y entonces, fíjense que si nosotros hacemos como creyentes de Jesucristo nuestro alimento, el sentido de nuestra vida, nuestra fortaleza, precisamente porque Él es nuestro Dios y nuestro Salvador, fíjense que no hay en ningún momento obstáculo en esta vida que nosotros no podamos superar. Y además de eso, no habrá tampoco ninguna dificultad que nosotros no podamos también superar, porque resulta que nosotros sabemos que todo lo que nosotros realizamos en este mundo está secundado precisamente por la acción de aquel que es nuestra vida y es nuestra salvación. Vean qué bien que entendió esto la primera comunidad cristiana, que Jesucristo, muerto y resucitado, era el que alentaba su vida y sus acciones. Por eso ni las persecuciones ni las dificultades pudieron hacer que ellos declinaran en su fe. Todo al contrario, sino que más bien, a pesar de la persecución y a pesar de la hostilidad, de la resistencia al Evangelio, ellos siguieron adelante,
dando testimonio, siendo valerosos, porque ellos sabían perfectamente que la fuerza del resucitado estaba siempre con ellos. Y esto es precisamente lo que nosotros hemos tenido la oportunidad de contemplar hoy en la primera lectura. Vean qué interesante lo que pasa en la primera lectura. Porque resulta que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que después de que le dieron muerte a Esteban, el diácono, apedreado, atención, por dar testimonio de Jesucristo, inmediatamente tenemos que pensar solo con este detalle. Claro, ¿de dónde encontró Esteban la valentía para dar testimonio de Jesucristo? Porque sabía Esteban perfectamente que en Jesucristo está la vida, la fortaleza y la salvación. Y por eso no tuvo problema de entregar su vida aquí en la tierra, porque sabía que Jesús ya nos había prometido que nos iba a resucitar al final. Por eso vean que confió absolutamente en el Señor y por eso dio testimonio de Jesucristo con valor. Y entonces vean que inmediatamente después de la muerte de Esteban, entonces la primera comunidad cristiana en Jerusalén entonces tuvo que enfrentar la persecución. Y entonces cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos habla de esta primera persecución, atención a esto, se dieron cuenta a quien cuenta el evangelista Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, que es el que está de alguna manera encabezando la persecución. Es Saulo, y resulta que Saulo es el futuro San Pablo. Claro, y por eso vean que con este detalle, fíjense que nosotros no podemos en ningún momento desconfiar del designio salvador de Dios, porque Dios siempre lo lleva adelante. Vean que nosotros podríamos pensar con la primera lectura de hoy que lo que nosotros contemplamos en la primera lectura es el inicio del fin de la iglesia. Claro, muerte de Esteban, se desata la persecución, Saulo es el que está persiguiendo a los primeros cristianos por defender su fe judía, pero vean que por eso, lo vuelvo a decir, nosotros no tenemos que desconfiar en ningún momento del designio salvador de Dios, porque Dios siempre lo lleva adelante a través de su Hijo muerto y resucitado, con la fuerza del Espíritu Santo. Porque vean qué interesante lo que pasó. Fíjense que esta persecución hizo que la iglesia primitiva se volviera misionera. Vean qué interesante, se volviera misionera, porque resulta que nos cuenta el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, que resulta que ante esta persecución todos abandonaron Jerusalén. Vean qué valientes los apóstoles. Dice que los apóstoles no, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Se dieron cuenta lo que es la fuerza de la Pascua y lo que es la fuerza del Espíritu. Ya no nos encontramos aquellos apóstoles que tenían miedo, aquellos apóstoles temerosos, sino que más bien están fortalecidos, claro, valga la redundancia, con la fuerza del resucitado. Se quedaron ahí. Pero vean qué interesante lo que sucede, porque resulta que todos los que salieron huyendo y que ya habían abrazado la fe, fíjense que ahí, por donde fueron huyendo,
fueron llevando la buena noticia de Jesucristo por todas partes. Y tengo que decirlo así, vean qué gozada, porque resulta que lo que las autoridades religiosas en Jerusalén querían más bien sofocar con la persecución, lo que hicieron fue más bien extenderlo, porque todos aquellos que iban huyendo, lo que hicieron fue más bien llevar la buena noticia de Jesucristo por todas partes. Y se nos pone un ejemplo muy concreto de esto, que no podemos olvidar el detalle. ¿Se acuerdan que Jesús les había dicho a los apóstoles antes de la pasión? Les había dicho que ellos tenían que ser testigos de Él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Vean que lo que Jesucristo le dijo a los apóstoles se empieza a cumplir. El evangelio ya había llegado a Jerusalén, el evangelio había llegado a Judea, y se dieron cuenta que en medio de la persecución el diácono Felipe resulta que llega a Samaria, y resulta que en Samaria el diácono Felipe les anuncia a Jesucristo muerto y resucitado. Y junto con la predicación de Felipe, Jesús iba acreditando la predicación de Felipe con signos y prodigios, de manera entonces que los samaritanos, al ver que lo que Felipe predicaba se realizaba también en esos signos y prodigios, por lo cual quedaba acreditado como el enviado de Dios, entonces creyeron y abrazaron la fe. Se dieron cuenta que la iglesia, y tengo que decirlo así, la iglesia desde la cuna nació perseguida, pero cuando la iglesia es perseguida, claro, misteriosamente, vean cómo Dios lleva su designio de salvación adelante. En medio de la persecución, lo que más bien se va realizando es de que el evangelio, por nuestro testimonio, el evangelio se vaya esparciendo y vaya llegando a todas partes. Vean que aquí se cumple aquello que decía Santa Teresa, de Jesús, que Dios escribe derecho en renglones torcidos, porque a lo que nosotros nos podría parecer en esta primera persecución el inicio del fin de la iglesia, es absolutamente todo lo contrario. Claro, porque resulta que es la obra de Dios operando a través de su Hijo Jesucristo, que es el pan de vida, con la fuerza del Espíritu Santo. Y entonces esto tiene una conclusión importantísima en nuestra vida. Nosotros los cristianos nunca debemos de temer ante las persecuciones, ante las descalificaciones que se den con respecto a nuestra fe, ante los obstáculos que tengamos que enfrentar por ser cristianos en el mundo. De esto no tenemos que temer. Más bien, lejos de temer, lo que tenemos que estar es siempre preocupados de llevar a todos, sobre todo con el testimonio de nuestra vida, la buena noticia de Jesucristo, que es el pan de vida, o sea, el sentido, el fundamento de nuestra existencia, porque solo en Él, absolutamente en Él, hay vida y hay vida en abundancia. Esta tiene que ser nuestra preocupación. La palabra de Dios no está encadenada, nadie la puede encadenar. Por eso la palabra de Dios siempre llegará a todos, a pesar de las persecuciones, a pesar de los obstáculos, porque resulta que ahí está la prueba grandiosa de que la iglesia es obra de Dios y que tiene la misión de llevar y anunciar a todos las buenas noticias de Cristo resucitado, que vive en medio de nosotros, que se nos da como alimento
como fortaleza, y esta tiene que ser nuestra respuesta de fe. Que hoy en esta Santísima Eucaristía, donde una vez más se nos ha anunciado las maravillas del Señor y que las vamos a poder recibir, esas maravillas, a través de la Eucaristía, donde está Cristo presente, nosotros nos veamos fortalecidos en nuestra fe, para que nosotros, ahí donde nos encontremos, ahí seamos testigos valientes de Jesucristo en el mundo. Que así sea. Roguemos a Dios Todopoderoso para que escuche nuestras plegarias y nos asista con su gracia. Digamos con confianza: Señor, fortalece a tu iglesia. Por los obispos y demás pastores, para que el Señor los asista en sus dificultades espirituales, oremos. Señor, fortalece a tu iglesia. Por los pueblos, para que no impere ninguna discordia, sino que gocen de paz y bienestar, oremos. Por los privados de libertad, para que alcancen la libertad integral que da el resucitado, oremos. Por nuestros hermanos difuntos, para que gocen de la Pascua eterna, oremos. Padre, por el misterio de la resurrección, fortalece a tu iglesia y asístela en todo momento. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Rafael y su obispo auxiliar Daniel Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos los hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayan a anunciar la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Glorioso Patriarca San José, id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección.